El liderazgo, queridos hermanos, es un tema trascendental. Yo personalmente creo que aunque no hay una posición de gobierno, digamos así, en cuanto al liderazgo, eh, hay una posición de influencia. Y si los líderes no son líderes como la palabra de Dios quiere, bueno, por eso es que la palabra de Dios exige tanto a los líderes. Porque si los líderes no son como la palabra de Dios quiere, entonces eso va a influenciar en la congregación, eso va a influenciar en la iglesia y vamos a tener una iglesia debilitada. Pero si nosotros los líderes nos ponemos las pilas, como dicen, y tratamos de buscar que la gente con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro énfasis ministerial, ame a Dios, ame su palabra y ame la obra, entonces vamos a hacer un trabajo diferente, un trabajo distinto. Miren, lo que debemos buscar como líderes es que la gente ame a Dios, ame su palabra y ame su obra. Y eso no va a pasar si es que nosotros somos líderes que no amamos a Dios, que no amamos su palabra y que no amamos su obra. Y lo más triste es que Dios, como vemos en la palabra de Dios muchas veces, nos puede poner a un costado. Quizás para algunos el no servir a Dios es un peso menos. Quizás para algunos el no servir a Dios es, bueno, un trabajo menos. Aquellos que están sirviendo al Señor tienen que quedarse un ratito más, tienen que aparte de su trabajo hacer otras cosas. Para los demás simplemente no participan de esa manera, ¿verdad? Los líderes de alguna manera estamos llamados a hacer más, a trabajar más, a servir más, a no hacer solo palabras, sino de alguna manera a ministrar más con nuestra vida. Ministrar es servir, es servir. Pero debemos hacerlo en el temor del Señor. Como dije, el servir a Dios es un privilegio. Y estamos mirando algunos pasajes donde nosotros podemos ver, podemos comprender cómo Dios trabaja en la vida de aquellos que Él llamó. Fuimos mirando la vida de Abraham, cómo Dios halló fiel su corazón, o la de Moisés, ¿no? Su vida de Moisés, como Él dijo, Moisés es fiel en toda mi casa. O en Josué, ¿no? Como una persona que Dios formó a través de varias etapas, ¿no? El liderazgo, bajo el liderazgo de Moisés, Josué sirviéndole, dándole una tarea muy grande, y cómo Josué influenció en la gente para que ellos sirvan a Dios, por lo menos todo el tiempo en que Josué vivió. Eso también nos da una luz, ¿no? Que hay mucho de cierto en esto, que nosotros los líderes debemos hacer un buen trabajo y preocuparnos por nuestro tiempo. Después podemos, aun cuando sembremos bases y todo ello, muchas cosas pueden pasar. Pero en nuestro tiempo debemos esforzarnos en servir a Dios. Estaba el otro día caminando y reflexionando en esta forma. Decía, ¿por qué solo tu palabra? ¿Por qué no podemos predicar algo más llamativo, algo más que atraiga a la gente? ¿Por qué tu palabra? Y algo vino a mi mente, y era que aquellos, si yo predico la palabra, si nosotros los líderes somos personas de la palabra, la gente que va a escuchar, la gente que ama la palabra va a seguir a Dios. Los que no aman la palabra se van a ir. El texto de nuestro mes es: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Y el enfoque, el ministerio
de un líder, de un siervo de Dios, debe ser el levantar la palabra, el encumbramiento de la palabra, columna y baluarte de la verdad, de la palabra es la iglesia. Así que el valor que le damos a la palabra como líderes afecta muchísimo la vida de una congregación, la vida de una familia, nuestra propia vida. Por eso digo, yo creo que en mucho hemos sido influenciados por líderes que no agradan, que yo creo que no están bien, a dejar de lado la palabra en muchas esferas. Y para muchos era más importante la broma, el chiste, el cuento, que la palabra de Dios. Para muchos era más importante el programa en sí, y cuando se llega el tiempo de la palabra, a dormir se ha dicho. O 5 minutos nada más, o 15 minutos nada más. No está bien. La palabra de Dios debe ser el enfoque en la vida de un siervo de Dios. El enfoque de una vida en siervo de Dios. Si les doy comida física, la comida física los va a mantener. Si les doy entretenimiento, el entretenimiento los va a mantener. Si les damos la palabra de Dios, la gente que responda a la palabra de Dios va a permanecer por la palabra de Dios, no porque les damos otras cosas. Ese debe ser el enfoque del ministerio de un siervo de Dios. Más allá de todo lo que puede o no puede uno hacer, lo que nunca debemos dejar de hacer es levantar en alto la palabra, en nuestra vida primeramente, porque estamos llamados a ser ejemplos, pero también tratando de motivar, influenciar a los demás. No podemos cambiar corazones, cada uno es responsable, pero debemos ayudarles a entender que si no nos sometemos a la palabra, no hay esperanza. En la Biblia hay casos de personas de que Dios quiso llamar al liderazgo. Incluso hay casos donde Dios los llama desde el vientre de su madre. El caso de Sansón es un caso muy conocido. Es un caso donde Dios llamó a Sansón desde el vientre de su madre precisamente. Busquen por favor en sus Biblias Jueces 13:7. Jueces 13:7. Bueno, si no tienes Biblia a la mano, yo te presto la mía, acá lo tengo. Pero si tienes Biblia, busca tu Biblia. ¿Estás apuntando? Espero que sí. Que si si no nos gana el sueño, nos olvidamos los mensajes, apuntemos o veamos el video luego en el YouTube, ¿no? Ahí va a estar siempre. Jueces 13:7. Está hablando la mamá de Sansón. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su vientre hasta el día de su muerte. Nosotros conocemos la historia de Sansón. Sansón fue un juez de Israel que fue llamado por Dios, por Jehová mismo, desde el vientre de su madre. Miren qué curioso, ¿no? En el caso de Sansón, como en muchos otros casos, y creo que eso está pasando hoy en día también, es Dios quien elige voy a decirlo así, la profesión de la persona. Es Dios quien elige en qué se va a ocupar esa persona, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Sansón pudo haber querido hacer otras cosas, pero él no fue llamado a eso. Él fue llamado a ser juez de Israel. Yo creo que eso pasa también con los creyentes hoy. Todos los creyentes no tenemos opción. Estamos llamados a servir a Dios. No es que no tengo tiempo. No es que eso es para algunos, todos nosotros no tenemos esa opción. No somos nazareos, pero desde el día en que somos salvos, somos siervos de Dios. Así que si no estás sirviendo a Dios, hay algo que está mal. No está bien que estemos perezosos, ociosos en la vida cristiana. Ni siquiera estamos creciendo bien si es que somos así. Así que animarle. Debemos ser personas que nos sometemos a Dios. Bueno, Sansón fue llamado por Dios a ser un líder desde el vientre de su madre.
Pero era un líder que tenía una condición, iba a ser nazareo. Es un privilegio que Dios le estaba dando a Sansón de ser un líder, pero tenía que como una responsabilidad. Muy interesante que el llamado de Dios demanda un estilo de vida. Si usted se da cuenta, el llamado de Sansón era a ser juez, pero demandaba un estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida? Ser nazareo. Nazareo no significaba que era de Nazaret, sino que por ser nazareo era un voto que ellos hacían de no comer nada de la vid, fresco o fermentado. Segundo, no acercarse a cuerpo muerto, a ninguno, ni su familiar, creo que era la exigencia. Vamos a mirarlo de aquí. No debería cortarse el cabello, ¿no? Entonces esas tres requisitos. No podía acercarse a un cuerpo muerto, nada por el estilo. No podía tomar jugo de uva, ni el fresco, ni el fermentado, y no podía dejar que le corten el cabello. Él no debía quebrantar ello porque era el estilo de vida al cual Dios le había llamado. Nosotros también tenemos un estilo de vida al cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? El ser creyentes, el tener el privilegio de ser salvos, no es así nada más. Jesús, en Efesios dice que somos salvos no por obras, sino para buenas obras. Dice que Dios preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ella. Dice que no debemos vivir como antes, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Debemos despojarnos del viejo hombre, nos dice. Es decir, la nueva posición que tenemos demanda un nuevo estilo de vida, pero fornicación, inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aterrizándolo todo eso, quizás si en su casa le han dicho, y así eres cristiano, eso significa que los que le rodean demandan de usted, esperan de usted un estilo de vida diferente. Y créanlo o no, no solo en nuestra casa, sino en nuestro vecindario, las personas esperan de nosotros un estilo de vida diferente. Porque si usted actúa mal, van a decir, mira la hermanita, mire el hermanito, y así. Sansón también. El llamado que Dios tenía para él demandaba un estilo de vida diferente y en el caso de él no podía ser quebrantado. Él era un nazareo desde el vientre de su madre, dice. Desde el vientre de su madre. No podía acercarse a un cuerpo muerto. ¿Se acercó a un cuerpo muerto Sansón? Jueces capítulo 14, versículos 8 y 9. Jueces capítulo 14, versos 8 y 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Dice el texto que él, después de algunos días, volvía para tomarla. ¿A quién? A una joven filistea. Había convencido a sus padres y les había dicho, quiero casarme con esta joven. Y entonces noten que su sensualidad, el no respetar ciertas normas que tenían los israelitas, le hacía menospreciar también su posición, su estilo de vida como nazareo, ¿no? No podía acercarse a ningún cuerpo muerto. En ese león había un panal de miel y él se acercó, lo cogió, lo invitó a sus padres, creo, y no les dijo de dónde lo había cogido. Pero ahí empezó a quebrantar el voto de nazareo que tenía. También en esa fiesta, porque hicieron una fiesta, lo más probable es que en esa fiesta él ha bebido vino. En versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, hicieron una fiesta, pero igual no le casaron con la chica. Él se enojó mucho, etcétera, ¿no? Pero luego ustedes conocen la historia, ¿no? Él se enamoró de Dalila y Dalila lo atormentaba para que le diga el secreto de su fuerza. Parece que en Sansón le gustaba la parte del nazareato
esa parte en la que tenía fuerza, ¿no? Y que no era tan difícil como el cabello largo, ¿no? Pero en quebrantar los otros, él quizás tuvo más dificultades, ¿no? No sé, yo pienso que puede ser que nosotros, ¿no? En algunas cosas podemos ser más firmes y en otras podemos ser más transigentes. Y no debería ser así, ¿no? Nuestro estilo de vida debería ser bien marcado, bien diferente, ¿no? Como Dios manda, como Dios demanda de nosotros. Más aún aquellos que estamos en una posición de liderazgo. Nos podemos equivocar, podemos fallar, cierto, pero todo ello es de alguna manera afecta más a las personas porque estamos en una posición de influencia. Nazareo desde su nacimiento. Dios lo separó, lo apartó para que él tenga una posición, era juez, y un estilo de vida correspondiente diferente. Igual nosotros, nos ha apartado, debemos tener un estilo de vida diferente, pero Sansón menospreció, no sé, sus ojos, sus pasiones, no podía refrenar sus emociones, su sensualidad, qué sé yo. El hecho es que él de alguna manera no cuidó esa posición. Bueno, ¿sabe? Miren lo que sigue aquí. Quiero que ustedes vean esta parte. Versículo 23. Jueces capítulo 16, versículo 23. Miren lo que dice. Jueces 16, 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Ve? Sansón estaba ahora preso por los filisteos y estaba siendo afligido, y ellos lo trajeron para divertirse. Versículo 24. Viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y ya le habían sacado los ojos a Sansón. Sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Les hago una pregunta. Sansón, de alguna manera, lo que está viviendo es una cosecha de sus decisiones, ¿verdad? Como líder. ¿Cierto, no? Es una cosecha de sus decisiones. Noten, él ahora está haciendo de juguete, dice el texto, para divertir a los filisteos. Se están burlando de él y están siendo él de objeto para que ellos alaben a su Dios. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Versículo 31. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Pregunta, ¿pudo servir a Dios Sansón al final? Claro, ¿no? Lo pudo hacer. ¿Pudo cumplir el propósito para el cual Dios lo quería usar? De alguna manera sí.
Él mató muchos filisteos, dice el texto, más en su día de su muerte que en toda su vida. Pero noten que él no pudo aliviarse de las consecuencias de sus malas decisiones. Sansón es un líder como muchos otros que tomó malas decisiones, que menospreció el llamado de Dios para su vida. Y eso trae consecuencias. No solo es él, más adelante hay más textos, vamos a mirarlos el domingo en la mañana, Dios mediante. Pero note cómo él tomó la decisión de menospreciar a Dios, menospreciar su posición, no cambiar su estilo de vida, no hacerlo como Dios quería. Y eso le llevó a consecuencias por dejarse llevar pues por sus deseos, por sus ojos, por no controlar sus emociones. Puso valor a otras cosas más que al llamado de Dios. Y eso le trajo consecuencias. Y sí, al final pudo servir a Dios, pero lamentablemente, quizás no en la forma en la que Dios hubiese querido, ¿no? Lamentablemente lo hizo cargando con las consecuencias. Ciertamente, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos grandemente. Y yo creo que en muchos casos Dios pudiera hacer muchas cosas a través de muchos de nosotros, de varios de nosotros. Pero varios de nosotros, varios varones, están menospreciando el llamado que Dios les ha hecho al liderazgo. ¿Sabe qué? Van a cosechar las consecuencias de ello. Yo le animo a que usted valore la posición de liderazgo que Dios le ha dado, que usted asuma su rol como líder en su hogar, que se esfuerce por ser el líder que Dios espera que usted sea, que de alguna manera busque servir a Dios a través, en este tiempo difícil, en la congregación. Porque si no, Dios, sus malas decisiones, al no ser el líder que Dios espera que usted sea, le van a alejar de Dios y vas a cosechar las consecuencias de esas decisiones. Dios nos libre, no estamos libres. Podemos desviarnos de Dios, lamentablemente. Depende de cuánto valoramos nuestro llamado, cuánto valoramos nuestra posición, en el sentido de que es un privilegio muy grande el que Dios nos ha dado. Es importante para usted servir a Dios. Es importante para usted en este tiempo difícil ser la persona que Dios espera que usted sea, tener el estilo de vida que Dios le ha dado. Muchos creyentes están menospreciando ese estilo de vida y quieren vivir como mundanos. Cosecharemos las consecuencias de nuestros actos. Yo quiero animarle de todo corazón. Piense en la posición que Dios le ha dado. Piense en el privilegio que Dios le ha dado de servirle. Eso demanda un estilo de vida distinto. Muchos podemos querer servir a Dios, pero por no esforzarnos en tener un estilo de vida diferente, no lo podemos hacer. Muchos queremos servir a Dios, pero por no tener un estilo de vida como Dios manda, no lo podemos hacer. Y vamos a mirar eso más adelante. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Es un deleite poder mirar en ella un espejo, reflejar nuestra vida y darnos cuenta que debemos cambiar, que debemos crecer. Puede ser, Señor, que estamos dándole tiempo a todo menos a ti. Puede ser, Padre, que estamos gastando todo en nosotros, en nuestro mundo, pero no te estamos sirviendo. Perdona, Señor, nuestras fallas y ayúdanos, Señor, a entender que el menospreciar tu llamado lleva consecuencias. El menospreciar lo que tú quieres para nosotros trae consecuencias a nuestra vida. Muchas veces, Señor, tenemos que cargar con esas consecuencias. Te pido, Padre, que nos ayudes. A que si nos damos cuenta que estamos alejándonos de ti o que estamos dejando de lado lo que tú quieres para nuestras vidas, paremos, Señor, todo. Reflexionemos
y cambiemos, Señor, para poder seguir sirviéndote lo mejor que hay, Señor, en este mundo de servirte. Oro, Padre, por ello. Si hay alguien que no te conoce, ayúdale a entender, Padre, que tú quieres salvarle, pero la única forma es entregándose a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, creyendo en el arrepentido de sus pecados de todo corazón. No hay forma, Padre, de ello. Tu palabra dice que si alguno menosprecia a Cristo, está condenado. Oh Señor, obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra.